Imagina a un hombre que empieza su vida con las manos negras de yeso y cal, subiendo andamios en el Madrid más pobre, y termina siendo llamado el Lenin español. Ahora imagina que, cuando por fin está a un paso de tocar el poder, el reloj se le clava en la nuca. No tiene años, tiene semanas, no tiene margen, tiene una cuenta atrás. Porque en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX, un obrero que aprende a hablar en público no está ascendiendo. Está firmando una sentencia. Madrid, 1869. La ciudad huele a carbón húmedo, a ropa tendida en patios sin sol, a sopa aguada y a talleres donde el aire se mastica. Francisco Largo Caballero nace el 15 de octubre, en un país que parece vivir siempre al borde de una sacudida. Su infancia no tiene el lujo de la pausa. La escuela dura poco, la necesidad dura siempre. En casa el dinero no alcanza y el futuro no espera. A los pocos años ya está trabajando. Primero en oficios menores, luego en el mundo de la construcción. Aprenderá pronto una verdad que no se enseña en ningún libro. El cuerpo es la primera herramienta y también la primera víctima. Se hace estuquista, un oficio duro y preciso. Hay que mezclar, cargar, subir, alisar, repetir. El yeso se mete en la garganta. La cal quema la piel. Las manos se agrietan hasta sangrar. En invierno, el agua helada corta los dedos. En verano, el sol convierte los tejados en planchas ardientes. Y, sin embargo, en ese trabajo repetitivo, Largo Caballero descubre algo que lo marcará para siempre. La disciplina. No la disciplina elegante de los uniformes, sino la disciplina obrera, la que se aprende cuando si fallas un día no comes. Esa disciplina será su arma más constante, incluso cuando el mundo a su alrededor se vuelva puro caos. Pero el Madrid obrero no es solo fatiga, es conversación. En tabernas, en patios, en talleres, circulan palabras nuevas como si fueran contrabando. Sindicato, huelga, derechos, jornada, salario, palabras que suenan peligrosas porque lo son. En la España de la Restauración, el orden se sostiene con una mezcla de costumbre, miedo y porras. La política oficial es un teatro de turnos pactados. La política real, la que se juega en la calle, se paga con despidos, listas negras y cárcel. Largo Caballero entra en contacto con la Unión General de Trabajadores, la UGT, y con el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. No llega como un intelectual que baja a organizar a los pobres. Llega como uno de ellos, con el cuerpo cansado y la mirada entrenada para detectar trampas. Empieza a asistir a reuniones, a escuchar, a aprender. Y aquí ocurre el primer giro silencioso. El estuquista descubre que la palabra puede ser una herramienta tan pesada como un saco de yeso, pero más peligrosa, porque una palabra bien puesta puede mover a 100 hombres. Y 100 hombres moviéndose pueden asustar a un gobierno. En esos años, el socialismo español se construye con paciencia, casi con terquedad. No hay épica inmediata. Hay cuotas, actas, discusiones interminables, cajas de resistencia, solidaridad para el compañero despedido. Largo Caballero se va haciendo un nombre en el sindicalismo por su seriedad y su capacidad organizativa. No es el más brillante en el sentido literario, es el más constante. Y en política, la constancia a veces vale más que el brillo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, España vive una tensión que se siente en la piel. La derrota de 1898 ha dejado un país herido, con orgullo roto y pobreza intacta. En las ciudades crece el proletariado. En el campo el hambre es una institución. La conflictividad social aumenta, y cada vez que los obreros se organizan, el Estado responde con la lógica de siempre. Orden público. Es decir, golpes, detenciones, cierres de locales, vigilancia. La idea de que un trabajador pueda negociar de igual a igual con un patrón se considera una insolencia. Largo Caballero asciende dentro de la UGT. Aprende a negociar, a presionar, a medir fuerzas. Aprende también a desconfiar. De los patronos, de los políticos, incluso de los propios compañeros, cuando la desesperación empuja a decisiones suicidas. Porque el sindicalismo no es solo valentía, es cálculo. Y el cálculo en aquellos años se hace con vidas. En 1905 entra en el Comité Nacional de la UGT. No es un salto casual. Es el resultado de años de trabajo metódico. Su vida ya no se divide solo entre obra y casa. Ahora hay reuniones nocturnas, viajes, asambleas donde el humo de los cigarros forma una nube baja y espesa, como si la sala estuviera siempre a punto de incendiarse. En esas asambleas se decide si se para una fábrica, si se convoca una huelga, si se arriesga el pan de cientos de familias, y cada decisión tiene un enemigo invisible: el tiempo. Porque una huelga larga puede matar de hambre a los huelguistas antes de doblegar al patrón.
El primer gran choque con la realidad brutal del Estado llega con la Semana Trágica de 1909. Barcelona arde. La protesta contra la guerra en Marruecos se convierte en estallido social, y la represión cae como un martillo. En toda España, el movimiento obrero entiende que el poder no tiembla cuando dispara. Largo Caballero observa, aprende, toma nota. No es un hombre que se deje arrastrar por la emoción del momento. Es un hombre que acumula lecciones como quien acumula herramientas para una obra enorme que todavía no se ve. En 1910, el PSOE logra un hito. Pablo Iglesias entra en el Congreso. Para muchos obreros, es como ver una grieta en un muro que parecía eterno. Largo Caballero no está aún en primera línea parlamentaria, pero su mundo se ensancha. La política deja de ser un rumor lejano y se convierte en un campo de batalla posible. Sin embargo, esa posibilidad viene con un precio. Cuanto más visible es el socialismo, más feroz es la reacción. La década de 1910 es un hervidero. La Primera Guerra Mundial, aunque España sea neutral, sacude la economía. Suben los precios, se disparan las desigualdades. La gente siente que trabaja más para comer menos. En ese caldo el sindicalismo crece y Largo Caballero se convierte en una pieza clave. Su estilo es sobrio, casi áspero. No vende sueños fáciles, promete organización. Y esa promesa, en un país acostumbrado a promesas vacías, suena extrañamente revolucionaria. Llega 1917, el año que parece abrirse como una herida. En Europa, la Revolución Rusa enciende imaginarios. En España, la crisis política y social se agrava. Se convoca una huelga general revolucionaria. La palabra revolucionaria no es un adorno. Significa que se desafía al Estado. Y el Estado responde como sabe. Con el ejército, con detenciones masivas, con tribunales. La huelga fracasa y la represión es dura. Muchos dirigentes obreros son encarcelados. Largo Caballero está entre los que pagan el precio. La cárcel no es solo un castigo, es un mensaje, un recordatorio de que el poder tiene barrotes preparados para quien se atreva a empujar, pero aquí aparece otro giro. La prisión no lo rompe, lo endurece. En lugar de retirarse, vuelve con más peso moral. En el movimiento obrero, haber pasado por la cárcel es una marca de autenticidad. No es romanticismo, es prueba. Y Largo Caballero, que ya era respetado por su trabajo, ahora es respetado por su resistencia. Los años siguientes son una mezcla de avances y fracturas. El movimiento obrero español se divide entre estrategias: reforma gradual, acción directa, revolución. La CNT crece con fuerza en el anarcosindicalismo. La UGT y el PSOE buscan su camino entre la presión de la calle y la posibilidad de influir en instituciones. Largo Caballero se mueve en ese terreno resbaladizo. No es un anarquista, cree en la organización y en la estructura, pero tampoco es un acomodado. Sabe que, sin presión, el sistema no concede nada. En 1918 y 1919 la conflictividad laboral se dispara. Huelgas, cierres patronales, enfrentamientos. En Barcelona, el pistolerismo convierte la lucha social en guerra sucia. Sindicalistas asesinados, pistoleros a sueldo, represalias. Aunque Largo Caballero está más ligado a Madrid y a la UGT, el clima de violencia se extiende como una sombra. La política se vuelve peligrosa en un sentido literal. Salir de una reunión puede significar no volver a casa. Y entonces, cuando España parece caminar hacia una crisis permanente, llega 1923, el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. De pronto el tablero cambia. La dictadura promete orden, y muchos sectores la aceptan por cansancio o miedo. Para el movimiento obrero, la pregunta es venenosa. ¿Resistir frontalmente y ser aplastados, o buscar espacios de supervivencia y arrancar mejoras desde dentro? La CNT es perseguida con dureza. La UGT, en cambio, encuentra un margen de actuación a través de organismos como los comités paritarios, y aquí se abre el conflicto real que marcará a Largo Caballero. La acusación de colaboración, porque participar en estructuras del régimen puede parecer pragmatismo o traición, y esa duda no es teórica. Divide amistades, rompe alianzas, envenena debates. Largo Caballero, ya una figura central en la UGT, defiende una línea que busca proteger a los trabajadores en un contexto autoritario. Para él, la prioridad es mantener la organización viva, conseguir mejoras concretas, evitar que el sindicato sea destruido, pero para sus críticos esa estrategia huele a rendición. La tensión crece dentro del propio campo obrero. No es un enemigo externo con uniforme, es un enemigo íntimo, la desconfianza. Y Largo Caballero, que ha pasado años construyendo autoridad, descubre que la autoridad también se puede convertir en blanco. Cada decisión se interpreta, cada reunión se sospecha, cada negociación se examina como si fuera un crimen. Mientras tanto, la dictadura no es eterna.
Bajo la superficie, el país sigue cambiando. La monarquía de Alfonso XIII se desgasta al asociarse con el régimen, la economía fluctúa, la oposición se reorganiza, y Largo Caballero, en medio de ese torbellino, sigue acumulando experiencia. ¿Cómo se negocia con el poder? ¿Cómo se sobrevive a la represión? ¿Cómo se mantiene un sindicato cuando el aire político es irrespirable? A finales de los años 20, el régimen de Primo de Rivera se tambalea, y con su caída se abre una puerta que parecía sellada. En 1930 la dictadura se derrumba. La monarquía queda desnuda, sin el escudo del orden. En las calles, en los cafés, en los ateneos, vuelve a circular una palabra que suena a promesa y amenaza. República. Aquí el tiempo vuelve a apretar. Porque cuando un sistema se cae, el vacío dura poco. O lo llenan los que estaban preparados, o lo llenan otros. Largo Caballero lo entiende con claridad brutal. Si el movimiento obrero no se coloca en el centro del nuevo país, será empujado otra vez a los márgenes. Y esa sensación, la de estar siempre a segundos de perderlo todo, se convierte en su cuenta atrás personal. En abril de 1931 las elecciones municipales se convierten en plebiscito. La monarquía pierde en las grandes ciudades. La república se proclama. La gente sale a la calle como si respirara por primera vez. Banderas, abrazos, lágrimas. Pero Largo Caballero, que ha visto demasiadas veces cómo la esperanza se convierte en decepción, no se permite el lujo de creer que todo está ganado. Para él, el verdadero combate apenas empieza. Transformar la euforia en derechos, la promesa en leyes, la calle en instituciones. Y mientras España celebra, él siente el peso de una pregunta que lo perseguirá desde ese instante. ¿Puede un obrero, un estuquista, que aprendió política en asambleas llenas de humo, entrar en el corazón del Estado sin ser devorado por él? Porque ahora el enemigo ya no es solo la represión abierta. Ahora el enemigo puede ser más sutil. La burocracia, la negociación interminable, la tentación de ceder, el miedo a provocar una reacción, y el reloj sigue corriendo. La República ha nacido, sí, pero también han nacido sus enemigos, y ellos no van a esperar. La República ha nacido, y con ella, una ilusión peligrosa. La idea de que el cambio llega solo por proclamarse. En Madrid, las banderas ondean como si pudieran tapar el hambre, pero Largo Caballero ve otra cosa. Un país partido en dos. Un ejército que no ha jurado amor a nadie. Terratenientes que no piensan ceder ni un palmo. Y una iglesia que siente que le están arrancando el suelo. Y en medio de ese campo minado, un obrero convertido en dirigente tiene una ventana mínima para demostrar que la esperanza puede convertirse en pan. No años, no décadas, meses. Porque la República, si no entrega resultados, se convierte en un blanco perfecto. En el PSOE y en la UGT, la pregunta quema. ¿Entrar en el gobierno o quedarse fuera para presionar desde la calle? Para muchos socialistas, gobernar con republicanos burgueses es un riesgo de contagio. Prometer revolución y acabar firmando papeles. Para otros es la primera oportunidad real de tocar el Estado y arrancarle reformas que antes eran fantasía. Largo Caballero, que ha sobrevivido a cárceles y dictaduras, entiende el momento con frialdad. Si los trabajadores no están dentro, otros escribirán las reglas. Y las reglas, en España, siempre han sido una trampa para los de abajo. Así, cuando se forma el gobierno provisional y luego el primer gobierno constitucional, los socialistas entran, y Largo Caballero, el estuquista de manos agrietadas, se convierte en ministro de Trabajo y Previsión Social. El contraste es brutal. De los andamios al despacho, de la cal en la garganta a la tinta oficial. Pero el poder no llega con música. Llega con expedientes, presiones, amenazas veladas y una montaña de expectativas imposibles. Afuera los obreros creen que ahora todo se arregla. Adentro, los empresarios y los propietarios lo miran como si fuera un incendio sentado en una silla. Su ministerio se convierte en una fábrica de leyes. No es una metáfora. El ritmo es frenético, casi desesperado, como si supiera que el tiempo se está acabando desde el primer día. Impulsa la ley de contrato de trabajo, que intenta poner por escrito algo que en España parecía impensable. Que el patrón no es un señor feudal y el obrero no es un mueble. Promueve los jurados mixtos, órganos de arbitraje laboral para evitar que cada conflicto termine en huelga o en sangre. Refuerza la inspección de trabajo, empuja medidas sobre jornadas, salarios, condiciones. Cada artículo es una batalla, cada firma un enemigo nuevo, y entonces llega el primer gran choque, el campo. España no es solo fábricas y talleres, es latifundios interminables, jornaleros que viven al día, pueblos donde la miseria es tradición.
La República promete reforma agraria, pero la tierra no se reparte con discursos. Largo Caballero impulsa decretos para proteger a los trabajadores agrícolas, términos municipales para priorizar la contratación local, jurados para conflictos rurales, medidas contra el despido arbitrario. Para los jornaleros es una chispa de dignidad. Para los terratenientes es una declaración de guerra. La tensión se vuelve física. En Andalucía y Extremadura los conflictos laborales se multiplican. Hay huelgas, ocupaciones, choques con la Guardia Civil. En los periódicos conservadores, el nombre de Largo Caballero empieza a aparecer como sinónimo de caos. Lo pintan como el hombre que está rompiendo España desde un ministerio. Y él, que conoce el precio de cada huelga, intenta caminar por una cuerda floja, dar herramientas legales a los trabajadores sin provocar una reacción que destruya a la República. Pero la cuerda se mueve, y debajo no hay red. Dentro del propio socialismo el conflicto también crece, porque gobernar desgasta. Los obreros más impacientes ven lentitud, ven concesiones, ven promesas que se diluyen en comisiones. Los anarquistas de la CNT, que no creen en el Estado, atacan a los socialistas por domesticar la lucha obrera, y en la derecha, cada reforma se interpreta como un paso hacia la revolución. Largo Caballero queda atrapado entre dos fuegos. Para unos, demasiado moderado. Para otros, demasiado peligroso. Y esa es la peor posición en política, ser el blanco de todos. El gobierno de Manuel Azaña intenta modernizar el país a una velocidad que asusta. Reforma militar, laicismo, educación, autonomía. España se siente como una casa vieja donde alguien está tirando paredes maestras sin avisar, y en esa casa, el ministro de Trabajo es el que toca el nervio más sensible. El dinero, la propiedad, la jerarquía cotidiana. Porque una ley laboral no es un texto, es un cambio de poder en la mesa del comedor. Es el momento en que el obrero se atreve a decir no, sin bajar la cabeza. En 1932, el golpe de Sanjurjo demuestra que los enemigos de la República no están dormidos. Un general se levanta, fracasa, pero deja un mensaje. Hay gente dispuesta a usar las armas para frenar el cambio. El ambiente se enrarece. Y Largo Caballero, que ya ha visto cómo el Estado golpea a los obreros, ahora ve algo aún más inquietante. El Estado puede romperse por dentro. La República no solo tiene que reformar, tiene que sobrevivir. Mientras tanto, las reformas avanzan a trompicones. Los jurados mixtos funcionan en algunos lugares y en otros se convierten en campo de batalla. Los empresarios buscan grietas legales, los propietarios rurales boicotean, los sindicatos presionan, y cada conflicto local se convierte en un símbolo nacional. La prensa amplifica, exagera, incendia. En las calles, la política se vuelve un deporte de odio. Y Largo Caballero empieza a cambiar por dentro. El hombre que apostó por arrancar mejoras desde el gobierno empieza a sospechar que el sistema no se deja reformar sin romperse. El giro no ocurre de golpe, ocurre como una gota constante. Cada vez que una reforma se frena, cada vez que un juez interpreta contra el trabajador, cada vez que un gobernador civil reprime una protesta, cada vez que la derecha grita bolchevismo por una medida mínima, Largo Caballero acumula una conclusión amarga. La República puede ser un puente, o puede ser una trampa que desmovilice a los obreros mientras los poderosos se reorganizan. Y entonces llega 1933, el año que cambia el clima. La coalición republicano-socialista se desgasta, hay desencanto, divisiones, crisis. Las elecciones de noviembre dan la victoria a la derecha. La SEDA, fuerza católica y conservadora, crece como una sombra enorme. Para la izquierda, el resultado no es solo una alternancia. Es el miedo a que la República se convierta en un vehículo para desmontar las reformas desde dentro. Largo Caballero sale del gobierno. Y salir del gobierno para él no es descansar, es entrar en otra fase de guerra. Aquí aparece el conflicto central de su vida en esos años. La pelea por el alma del socialismo español. Dentro del PSOE, la figura de Indalecio Prieto representa una línea más pragmática, más dispuesta a pactos, a reconstruir alianzas republicanas. Largo Caballero, en cambio, se endurece. Empieza a hablar de la necesidad de preparar a la clase trabajadora para una confrontación mayor. Sus discursos se vuelven más ásperos, más urgentes. La derecha lo señala y lo bautiza con un apodo que pretende ser insulto y termina siendo mito: el Lenin español. Y ese apodo, repetido como un tambor, lo convierte en símbolo, le guste o no. Pero el símbolo tiene un precio. Cuanto más lo elevan como amenaza, más lo empujan a hacerlo. Largo Caballero no inventa la polarización, la respira. Ve cómo se cierran locales obreros, cómo se persigue a militantes, cómo se intenta revertir legislación laboral.
Ve cómo la calle se llena de camisas, de uniformes, de grupos que juegan a la guerra, y entiende que el reloj vuelve a clavarse en la nuca. Si la derecha entra en el gobierno con fuerza, ¿cuánto tardará en aplastar a los sindicatos? ¿Cuánto tardará en convertir la república en una carcasa vacía? En 1934 la tensión llega al límite. La entrada de ministros de la seda en el gobierno se interpreta en la izquierda como una señal de alarma máxima. Para muchos, es el 1911, primer paso hacia un modelo autoritario al estilo europeo. Largo Caballero y la UGT se colocan en el centro de la respuesta. Se prepara una huelga general, no una protesta simbólica, una apuesta total. Y aquí el tiempo se convierte en un enemigo literal. Hay días para decidir, para coordinar, para armar una estrategia. Días. Porque el Estado se mueve rápido cuando siente peligro. Octubre de 1934 estalla. En la mayor parte de España, la huelga es sofocada con rapidez, pero en Asturias ocurre algo distinto. Una insurrección obrera, con mineros armados, con comités, con enfrentamientos que parecen una guerra en miniatura. Durante 2 semanas, Asturias se convierte en un infierno de dinamita, humo y sangre. El gobierno responde enviando al ejército, con una represión feroz dirigida por mandos como Franco. Hay fusilamientos, torturas, cárceles llenas. La República, la misma que había prometido libertad, muestra su cara más dura, y el país queda traumatizado. Largo Caballero es detenido. Lo encarcelan, y la imagen es potente, casi cinematográfica. El ministro que firmaba leyes laborales ahora está tras barrotes, acusado de rebelión. La derecha celebra. La izquierda se divide entre quienes lo ven como responsable de una aventura suicida y quienes lo ven como el único que entendió el peligro. En prisión su figura crece, no porque sea cómodo, sino porque en España la cárcel vuelve a ser un sello de autenticidad política, y él, que ya había pasado por esa prueba en 1917, ahora la vive con un país entero mirando. El juicio y la prisión lo convierten en un punto de gravedad. Afuera, la represión de 1934 deja miles de detenidos y un odio acumulado que no se disuelve. La política se vuelve una cuenta pendiente, y mientras Largo Caballero está encerrado, el PSOE sigue discutiéndose a sí mismo. ¿Volver a pactar con republicanos moderados o radicalizarse? ¿Reforma o ruptura? La pelea con Prieto no es un chisme interno. Es la pregunta de qué camino tomará la izquierda en un país que se está quedando sin centro. En 1935 el gobierno de derechas se desgasta por escándalos y crisis. La posibilidad de nuevas elecciones aparece como una rendija, y entonces el tablero vuelve a girar. Se forma el Frente Popular, una coalición amplia de izquierdas para frenar a la derecha. La campaña de 1936 se vive como un plebiscito emocional. No se vota solo un programa, se vota miedo, venganza, esperanza, supervivencia. En febrero el Frente Popular gana, y una de las primeras consecuencias es inmediata. Amnistía para los presos de octubre. Largo Caballero sale de la cárcel. Sale y no encuentra un país en calma. Encuentra un país con heridas abiertas y manos temblorosas. La derecha habla de fraude y conspiración. Sectores militares conspiran en silencio. En la calle hay choques, incendios, asesinatos políticos. La República parece un tren acelerando sin frenos. Y Largo Caballero, libre otra vez, se convierte en una figura aún más grande, pero también más atrapada. Ahora muchos lo miran como el hombre que debe liderar la defensa obrera si todo se derrumba. El gobierno del Frente Popular, presidido por Casares Quiroga, intenta mantener el orden mientras el suelo se mueve. Largo Caballero no entra de inmediato en el gobierno, pero su influencia es enorme. En el PSOE su línea gana fuerza. En la UGT su autoridad es casi total. Y, sin embargo, el poder real se está desplazando hacia un lugar oscuro. Los cuarteles. Los rumores de golpe se vuelven insistentes. Cada semana parece la última semana de paz. Julio de 1936. El golpe militar se inicia, no triunfa en toda España, pero tampoco fracasa. El país se parte. Y en cuestión de días, la política deja de ser debate. Se convierte en guerra. En Madrid, el aire se llena de barricadas, de camiones requisados, de milicias improvisadas. La República, de pronto, necesita algo que no tenía. Un gobierno capaz de dirigir una guerra civil. En septiembre de 1936, Largo Caballero es nombrado presidente del Consejo de Ministros, jefe del gobierno y además ministro de la guerra. El estuquista llega al vértice del Estado en el momento más terrible posible. Cuando el Estado se está deshaciendo, es el poder, sí, pero es el poder de un hombre al que le entregan un edificio en llamas y le dicen, apágalo con las manos. Y el reloj ahora ya no marca meses, marca horas.
porque cada día sin coordinación es una ciudad perdida, un frente roto, una columna que se desintegra. Su desafío es monstruoso. Convertir milicias en un ejército regular, imponer disciplina sin destruir el entusiasmo, conseguir armas. En un mundo donde las democracias miran hacia otro lado, Francia y Reino Unido empujan la no intervención, una neutralidad que en la práctica asfixia a la República. Alemania nazi e Italia fascista ayudan a los sublevados con aviones, tropas, material. La balanza se inclina. Largo Caballero intenta conseguir apoyo soviético, abrir rutas de suministro, organizar la defensa, pero cada decisión tiene un coste político interno. Los comunistas ganan influencia, los anarquistas desconfían, los republicanos temen perder control, los socialistas se fracturan. Y aquí llega el giro más cruel. El hombre que había sido acusado de colaborar con una dictadura por pragmatismo, ahora es acusado de no controlar a sus propios aliados por falta de mano dura. En Barcelona, en mayo de 1937, estallan enfrentamientos entre fuerzas republicanas, anarquistas, comunistas, fuerzas de orden. Se disparan entre sí mientras Franco avanza. Es una escena que parece imposible, y sin embargo, ocurre. La retaguardia se convierte en otro frente. La guerra dentro de la guerra. La crisis política se vuelve insostenible. Largo Caballero pierde apoyos. Los comunistas y sectores republicanos lo consideran incapaz de imponer unidad y disciplina. Él, por su parte, se resiste a convertirse en un simple ejecutor de una línea ajena. El conflicto no es solo estratégico, es de poder real dentro del bando republicano. Y en mayo de 1937, en plena guerra, Largo Caballero cae, es obligado a dimitir. Juan Negrín lo sustituye. El Lenin español llega al poder en el momento más alto de la tragedia. Y lo pierde cuando la tragedia exige una unidad que España parece incapaz de sostener, y mientras los frentes siguen devorando hombres, él queda al margen del gobierno, viendo cómo el tiempo, ese enemigo que siempre lo persiguió, se convierte en una guillotina lenta sobre la República.